Buenas tardes, jóvenes. ¿Qué tal? Eh, un día muy ajetreado este día para algunos de ustedes, los que tuvieron hoy el examen práctico de macroanatomía. Un buen grupo de estudiantes. Eh, Sé, pues, como comentaba en una clase anterior, que es una experiencia eh, de bastante nervio, de bastante nerviosismo, de bastante incertidumbre, inquietud, ansiedad, este examen, este examen práctico. Pero eh, a la larga es una prueba también para las diferentes situaciones en que el médico se pone. O sea, uno se enfrenta a un examen práctico sin saber exactamente qué le van a preguntar. Ustedes han tenido la oportunidad de desarrollar el tema o la práctica con el docente, con el instructor, luego tuvieron la oportunidad de hacerlo con una orientación y luego pues con lo que se llama los estudios libres. Pero al final uno no sabe qué le van a preguntar. La información es tanta para distribuirla entre 20 preguntas que es, es lógico pensar, estudié. Ayer decía alguien en el examen anterior, decía un chico, no recuerdo quién, decía, preguntaron lo que no estudié. Y yo le hacía ver que no era así. Lo que pasó fue que no estudió lo que le preguntaron. No, o sea, realmente pues es algo, estos exámenes vienen a ser como una muestra realmente de lo que se vive día a día en la práctica médica. No sabemos qué nos vamos a qué nos vamos a enfrentar en un día X, siendo médico privado como yo trabajo, por ejemplo. No sé qué me va a llegar al consultorio. Yo veo de todo. Eh, Médicos que están en formación y que están en una emergencia, no se diga. Se ve de todo. Y quieras o no, tenemos que estar preparados para poder afrontar situaciones que no sabemos de qué se tratan o situaciones de incertidumbre. Con uno de los alumnos que íbamos al final, ya iba cerrando prácticamente, se me va el nombre de este chico, por cierto va a salir bien. Era solo de lógica, muchas de las preguntas eran pura lógica. Veían la caría articular, por ejemplo, del sacro, y les preguntaban con qué se articula y qué es lo que está y qué es lo que está arriba del sacro. Pues, entonces decía él, los huesos, las vértebras lumbares. Entonces, ¿qué vértebra lumbar es la que se une al sacro? La 5. Y esa era toda la respuesta. L5. De pura lógica. Pura lógica. Y así muchas de esas preguntas así se hicieron. Hoy sí me tocó a mí involucrarme más para poder, porque no estuvo el doctor Baldomero, como se dieron cuenta, y, y se hizo el examen. Eh, entonces, como experiencia inicial, muy bien realmente, algunos estudiantes pues muy bien ubicados, otros estudiantes pues que les ganan los nervios porque al medio ayudarle, al medio recordarle, pues se encamina y, y se orienta y puede contestar, ¿verdad? Pero hay otros pues que no. Entonces pues estas situaciones son realmente hasta un ensayo para lo que va a ser la vida cuando ya estén titulados, cuando ya sean médicos. Hay que estar preparados siempre. Viene otra oportunidad de examen práctico. Desde ya comiencen bueno, ahorita preparémonos para los parciales de fin de cómputo, yo sé. Pero al nomás terminar, usemos los atlas.
leamos muy bien el manual, veamos de qué nos pide el manual, pongámosle mucha atención a lo que vemos en las clases. Mis clases tienen no tienen una base sobre el manual, no, porque les mentiría. Pero hay muchas cosas que yo las digo en clase, en mis clases, se señalan en los esquemas, en los dibujos que tengo, y los van a ver después en la práctica. Porque esto es una amalgama, pues, de información. Así es que pónganle mucho cuidado para que podamos obtener mejores notas. Ya les dije que voy a hacer un cambio en la ponderación. Le voy a dar un poquito más de ponderación a los cortos para que podamos mejorar la nota con el laboratorio a modo de que la nota pues sean óptimas, sean buenas, y ya vamos a tener ganados pues los puntos de las exposiciones, los puntos extra que se ganan algunos alumnos, más los puntos que he regalado por ahí en preguntas, en fin. Este cómputo va a ser de todo regalados. Vamos a estar regalando mucha, como decimos, la casa por la ventana. No, la idea, jóvenes, es favorecerlos. O sea, si ustedes se fijan, la intención no es quebrarlos. No es mi intención nunca quebrarlos. Créanme que hasta las preguntas, cuando las elaboro para un corto, tengo que buscar las preguntas más fáciles. Lo que estoy viendo es que no se preparan a conciencia. Y mi intención al hacer un corto de una clase es que por lo menos ahí me la lean. Porque es posible que ya para el parcial no lo hagan. Entonces, métanme con ganas y demuestren de que están hechos. Demuestren. Yo, como les digo, yo veo mucho potencial, pero eso va a ser un potencial mal ubicado o mal orientado si no vemos resultados en las notas. Así es que, pero bueno, vamos a continuar con los temas. Creo que la idea de este cómputo era llegar hasta pelvis, pero creo que no, porque las clases que se han dado, cabeza o cráneo, luego hemos dado columna vertebral, ahora vamos a desarrollar cuello y luego voy a desarrollar tórax. Son clases muy cargadas de información y no quiero cargar tanto. Para el próximo cómputo hago la última, ¿qué les puedo decir? El último ensayo de trabajar con exposiciones, porque este ciclo lo he trabajado así. Ha sido un ensayo para perfeccionar la forma de trabajar con exposiciones. O sea que ustedes me han servido de conejillo de indias para poder ver la forma de trabajar con las exposiciones. Ya trabajé con exposiciones en base a notas individuales. Ahora trabajamos este ciclo, este cómputo va a ser en base a notas grupales y premiando a un grupo que obtenga el mayor porcentaje, no puntaje, porque no puedo hacerlo en base a puntaje, porque hay grupos de 7 alumnos, 8 alumnos, que lógicamente no van a tener la misma cantidad de puntaje que tenga un grupo de 13 o de 12. Entonces va a ser en base a porcentajes. El que tenga el mayor porcentaje, pues se le va a otorgar un premio, como yo les dije, a cada uno o al grupo. No sé todavía, denme chance. Creo que me decía mi hija, el error fue que no pusiste cuál es el premio, si no estuvieran más entusiasmados, pero bueno. Y al final, el otro cómputo, los temas que se van a evaluar los van a dar ustedes. Yo no voy a dar temas en el próximo ciclo, en el próximo cómputo. Creo que 1 o 2 tengo por ahí que los tengo que dar yo, pero de ahí todos los temas que se van a evaluar, o sea, el material que se va a evaluar va a ser proporcionado por ustedes. Los resúmenes que ustedes manden se van a publicar y de ahí
se van a sacar las preguntas. O sea, ese es el doble compromiso. Esa forma ya lo he hecho. O sea, esa es la forma que he trabajado el último cómputo de Anatomía 1 con todos los cursos con los que he trabajado antes. Pero hoy pues voy a evaluar al final cuál de los 3 métodos me sale mucho mejor para trabajar con los estudiantes. Porque esa es la idea, que trabajemos bien y lo vamos a echar a andar en el próximo cómputo, en el próximo ciclo, ¿verdad? Con ustedes mismos. Pues bueno, como ya pudieron leer ahí abajo, dice que vamos a hablar pues de la anatomía del cuello. El cuello pues es una zona de transición entre el cráneo y el tórax, ¿verdad? El cráneo y el resto del cuerpo. Al ser una zona de transición, pues es una zona de puente que interconexiona estructuras cerebrales o craneales con estructuras del tórax, llámese estos vasos sanguíneos, nervios, vasos linfáticos, conexiones con algunos sistemas, digestivo, respiratorio, por ejemplo, y así. Es una zona pues de interconexión o de conexión en el organismo. Y por ende, pues tiene importancia por los componentes que están al interior del cuello, por las estructuras que están ahí alojadas. Esa es la importancia entonces del cuello. Y lo otro importante es que es un área completamente expuesta. No tiene una caja que lo proteja. El cuello prácticamente es músculo, piel y pellejo, o sea, no tiene ninguna protección, como lo tiene el tórax, como lo tiene el cráneo, como lo tiene, el encéfalo, que tiene el cráneo para que lo proteja. El cuello no lo tiene. La única estructura ósea pues es la columna cervical, las vértebras cervicales, pero esas están en medio y bien escondidas. No están protegidas. Está protegida la médula, sí, pero el cuello en sí, no. La yugular, la carótida, nervio facial, algunas ramas del trigem, todo eso está expuesto. Entonces, eso es la otra cosa importante al estudiar, pues, el cuello. Las posibles lesiones por estar expuestas las estructuras a nivel, pues, del cuello. Entonces, pues, desarrollemos esta clase. A ver. Ahí era donde vivía Mazinger. No, ustedes ni saben de eso. No saben quién era Mazinger. Vamos a ver. Cuello. El cuello, pues, como ya decíamos en el preámbulo, pues es una zona pues muy importante. Tal así que hay países donde hay tratamientos especiales para el cuello, como el que estamos viendo en esta gente, ¿verdad? Porque es una señal de superioridad, de nivel económico alto, de conocimiento, pues tratar ese cuello así. Las mujeres, pues a medida van creciendo, les van adaptando aros a ese cuello y va haciendo que se estire, ¿verdad? Que se estire el cuello. Hoy este día, pues me tocó ver a un par de estudiantes, hembras, que tienen en tratamientos así su cuello, porque las vi que estaban copiando y estiraban el cuello casi igual. Ay, broma. Entonces, veamos de qué trata esta clase de cuello. Permítanme. Como decimos, pues el cuello, permítanme, quiero quitar esto porque aquí estoy. El cuello, pues como dice, es la zona de transición entre la base del cráneo y superiormente y las clavículas inferiormente. En él pues se localizan algunos de los órganos importantes con funciones únicas, como por ejemplo la laringe, las glándulas tiroides, las paratiroides, ¿verdad? Estructuras pues bastante importantes para la vida. Su límite, esto sí me interesa, su límite superior lo constituye el borde inferior de la mandíbula.
Ese es el límite superior del cuello. Y los elementos óseos de la región posterior del cráneo, o sea, el hueso occipital, ¿verdad?, es parte de los límites superiores del cuello. El límite inferior del cuello se extiende desde el reborde superior del esternón a lo largo de la clavícula y sobre el acromión, y posteriormente es una línea que une el acromión con las apófisis espinosas de la vértebra cervical 7. O sea, todo esto, esta zona que vemos aquí en amarillo, esto es el límite inferior del cuello. Toda esta zona que va sobre las costillas, el acromión y toda la zona posterior en las costillas a nivel de C7, o sea, la prominente, eso es el límite inferior del cuello. El límite superior del cuello es en la parte anterior el borde inferior, pues, de la mandíbula, y en la parte posterior los rebordes óseos del cráneo. Podemos decir que, por ejemplo, la apófisis mastoide, como nos dice aquí, la línea nucal superior, que son parte de de los puntos de reparo del hueso occipital. El mastoides no, ya sabemos que es del temporal. Entonces, esas estructuras que conforman el límite superior, pues son las estructuras propias del macizo facial, teniendo en cuenta la mandíbula, y las de los rebordes óseos de los huesos que conforman la base del cráneo, el hueso temporal, el hueso occipital. Permítame, ¿por qué este puntero está loco completamente? Bueno, continuemos. No sé qué es lo que pasa, pero el puntero tiene vida propia. Ya sé qué pasa. Permítanme. Creo que hoy sí ya está resuelto este problema del puntero. Quiere trabajar cuando él quiere, no cuando yo lo requiero. Bueno, entonces, pues estos son los límites. A lo que conocemos como la base del cuello también es la parte del límite inferior. La base del cuello está delimitada por las clavículas en la parte anterior, el acromión en la parte posterolateral, y la línea imaginaria que une, pues, el acromión con la vértebra cervical 7. Eso es lo que constituye, pues, la base del cráneo. El cuello, para su estudio, es más fácil hacerlo en base a compartimientos, y a eso le llamamos, pues, los compartimientos del cuello. Dentro del cuello, como nos dice ahí, se encuentran 4 compartimientos. Son estos que vemos acá. Estos de acá son los 4. Aquí está uno, aquí está otro, llevamos 3, y este más grande es el 4. Entonces, vamos a ver qué hay. El compartimiento vertebral, ¿verdad?, es este de acá. Y en este compartimiento vertebral lo que encontramos es la columna vertebral y los músculos posturales. Los músculos que mantienen erguido y erecto al cuello, o a la porción cervical del cuello. Bueno, a la columna cervical que se encuentra en el cuello. Luego tenemos el compartimiento visceral. Compartimiento visceral es el que se encuentra anterior y al centro. ¿Qué encontramos en el compartimiento visceral? Glándulas, tramos del sistema nervioso, del sistema digestivo, y tramos del sistema respiratorio. O sea, tenemos la laringofaringe, la laringe y el esófago. Eso lo encontramos a nivel del cuello. Glándulas como cuáles: el tiroides, la paratiroides, son glándulas que encontramos a nivel, pues, del cuello.
Aquí, esto que vemos aquí al frente, esto es la tráquea. Digamos que como estamos hablando de cuello, decimos que es la laringe. Y aquí posterior ya vemos el esófago. Estas que están a los lados son parte del tiroides, que se encuentra a ambos lados de la laringe. Y bueno, esto es imaginando, nada más. Ya lo vamos a ver más detallado más adelante. Y por último tenemos los compartimientos, porque son dos compartimientos vasculares. Que aquí pues lo que encontramos son los vasos sanguíneos principales, la arteria carótida común, derecha e izquierda, y la vena yugular derecha e izquierda. Y también encontramos pares craneales, específicamente el par craneal número 10, o sea, el vago, porque este se dirige después de dar su rama recurrente, se llama la rama laringio recurrente, que es la que inerva las cuerdas vocales. El nervio vago sigue su trayecto hacia abajo porque necesita generar el plexo pulmonar y luego el plexo cardíaco, que son marañas de nervios que se encargan de inervar pericardio, pleura y darle las características propias de sensibilidad, motricidad, el sistema nervioso autónomo a las estructuras que él pues va a inervar posteriormente. Estos compartimientos se encuentran dentro de una única capa que se llama fascia cervical. O sea, está la piel, ¿verdad? Están algunos músculos externos, pero todo esto está dentro de una capa de una fascia especial que se llama fascia cervical. Hablando sobre funciones del cuello, pues por supuesto, como ahí está la laringe, la comunicación es una de ellas, o sea, la voz. Nos ayuda pues al posicionamiento del cráneo. El cuello es el que permite posicionar el cráneo en las posiciones necesarias para ver mejor, oler mejor, oír mejor, hablar mejor tal vez no, ¿verdad? Pero sí gritar, por ejemplo. Entonces, para eso esas son funciones del cuello. Sitúa los sistemas sensoriales. Y también pues la conexión, la interconexión. ¿Para qué principalmente? Respiración y digestión. Aquí está. Seguimos hablando de los compartimientos del cuello. Permítanme, quiero hacer algo aquí. Los compartimentos del cuello pues se encuentran dentro de una única capa de fascia cervical, lo que decíamos en la diapositiva anterior. Esta pues es una fascia que se compone de dos capas. Una capa superficial, que es prácticamente la que se adosa a la piel. Ahí se va incluido el músculo platisma. Y una profunda. La fascia superficial contiene una delgada capa muscular, el músculo platisma, que se origina en la fascia del tórax para unirse a los músculos de la cara y a la mandíbula. Una característica de este músculo platisma, ¿verdad? Es un músculo extremadamente delgado, pero bastante fuerte, bastante elástico, bastante resistente, y se encuentra en esa zona porque si ustedes se fijan, comiencen a hablar y van a ver que se siente una movilidad, una movilidad a nivel del cuello, gracias al músculo platisma. El músculo platisma ayuda a la articulación de las palabras de una forma indirecta, al permitir movimientos de la mandíbula. Entonces es una colaboración realmente la que hace el músculo platisma que se encuentra en el cuello, pero también tiene la función de formar parte de la fascia superficial de la fascia cervical, que es la encargada de proteger las estructuras o los ¿cómo se llaman? Los compartimientos que estamos describiendo en el cuello.
La más externa es la superficial, que aquí la estamos viendo. Permítanme ir, porque no me activé el puntero. No sé por qué el puntero. Es esta que va acá. Esa es la fascia superficial. Es toda esta piel que recubre el cuello. Eso es la fascia superficial. Luego tenemos, y al igual que los músculos, ¿verdad? Del macizo facial está inervado por el par craneal número 7. Luego tenemos la profunda, y esta se organiza en varias capas diferentes. Se organiza en varias capas diferentes en base a los compartimientos de los que ya hablamos. Entonces, vamos a ver que tenemos una lámina, perdón, la primera capa de la fascia profunda se llama lámina de revestimiento. Esa es la primera, que es esta que va adosada por abajo del tejido celular subcutáneo y de la dermis prácticamente, sin tener contacto con la superficial. Eso hay que decirlo. Entonces esa es la de revestimiento. Luego tenemos la lámina prevertebral. La lámina prevertebral es esta rojita que estamos viendo acá. Esta es la lámina prevertebral. Es otra fascia cervical de la fascia profunda o de la lámina profunda. Luego tenemos la lámina pretraqueal. La lámina pretraqueal es esta que vemos acá, circundando el compartimiento visceral. Esta que está acá es la lámina pretraqueal. Y por último tenemos la vaina carotidia, que ahí no hay pérdida, ¿verdad? Entonces esa vaina carotidia es la que circunda el compartimiento vascular. Ahora bien, cada una de las anteriores, la fascia superficial y de la fascia profunda, la lámina de revestimiento, la lámina prevertebral y la lámina pretraqueal, son estructuras individuales, por decir así, pero forman parte de un todo. Pero la vaina carotidia, a diferencia de las anteriores, esta está conformada por aportes de las otras capas de la fascia profunda. O sea, para conformar la vaina carotidia, o sea, este recubrimiento, esta le ayuda la superficial, la de revestimiento, le ayuda la prevertebral y le ayuda la pretraqueal para poder desarrollar la vaina carotidia. Espero que eso quede bien, es como casi escrito en piedra, jóvenes, en su mente, para que no tengamos problemas. Sigamos. A ver. Sí. Entre las capas faciales en el cuello, de estas que hemos hablado, hay espacios que pueden servir de vías de propagación de infecciones desde el cuello al mediastino. Este es un peligro que se corre con las infecciones o con las contaminaciones que se pueden dar. Hay abscesos, por ejemplo, los abscesos periamigdalinos son acúmulos de pus que se pueden dar alrededor de las amígdalas, a nivel de la boca, a nivel de las adenoides. Y estos acúmulos de pus pueden llegar a tener acceso a estos espacios de los que estamos hablando, y entonces una infección que estaba localizada, permítanme, ¿qué pasó con el puntero? Aquí está. Una infección que estaba localizada a una zona específica de la boca, por decir así, puede descender y llegar a infectar áreas ya del tórax. Por supuesto, para que esto ocurra, el paciente tiene que tener el sistema inmunológico por los suelos. Si solo el hecho de tener un acceso periamigdalino
O sea, un acceso piramidalino es, ustedes ya deben de conocer, la campanita que tenemos en la garganta, se llama úvula. A los lados se crecen ¿cómo se llama? Las amígdalas. Las amígdalas, amígdalas faríngeas, a veces se le llaman adenoides, pero realmente hay un anillo hay una, sí, nosotros le decimos un anillo, hay una fila de amígdalas que se forman y vienen desde la ¿cómo se llama? La desembocadura de la trompa de Eustaquio en la nasofaringe, las que están posteriores a las coanas, que es la comunicación posterior de la cavidad nasal. Estas pues están sobre el hueso palatino, y ahí tenemos las amígdalas palatinas. Luego tenemos las de la garganta, que son las que conocemos como adenoides. Todas esas hacen una corredera, hacen un círculo, y ese círculo se le llama anillo de Waldeyer. Pues bueno, cualquiera de esas puede llegar a desarrollar una infección, que es cuando ya se han visto que la gente se le ven unas capitas blancas sobre las amígdalas. Más de algunos han visto ustedes eso. Ese es pus que ya se creó alrededor de la amígdala, porque la infección es complicada. Entonces, pero en un paciente que está inmunocomprometido, desde ahí puede saltar a un absceso. Un absceso ya es la cavitación, o sea, aledaño a la zona que está infectada, se crea una caverna, y esa caverna se va llenando poco a poco de pus, y va creando una estructura o una zona pues bastante grande y pues, molesta. Yo hace poco acabo de tener un paciente referido por otro paciente, y lo primero que uno piensa, este muchacho es VIH. Más que le vimos un tatuaje por ahí, híjole, VIH. Son tonteras que se han creado ¿cómo se llama? De correlacionar si alguien tiene tatuajes para tener VIH. No es así. Hoy más que nunca que hay tanto tatuaje, ¿cómo se llama? Artístico. Pues bueno, al examinarlo, pues yo creí que era un problema de VIH. La gran, digamos, bendición para el paciente es que el tratamiento le funcionó a la primera, o sea, sin saber qué bacteria podía estarlo atacando, se le puso un antibiótico de amplio espectro, y en 2 días el paciente mejoró, y luego pues disminuyó su problema de garganta, y se le hicieron las pruebas y estaba negativo. Bah, qué bueno. Paciente albañil, trabaja en la construcción, y pues a veces comen mal, pasan horas al sol, el sistema inmunológico se deprime fácilmente. Pues bueno, un problema así de esos puede hacer que baje una infección hasta a nivel del tórax. El problema es que esa infección se va a diseminar por unos espacios muy difíciles. Por ejemplo, el espacio pretraqueal, esto que está acá. Este espacio pretraqueal, o sea, está antes de la tráquea. Este es un espacio amplio, extenso. Si aquí comienza a recoger pus, o sea, a acumularse pus, este paciente puede llegar hasta morirse, porque este espacio, los antibióticos que le administremos va a costar que lleguen a tocar ahí, pero la circulación que existe, aunque sea micro, hay circulación, y si entra pus a la circulación puede provocar un émbolo o un trombo de pus, y actúa como que si fuera un émbolo de sangre. Se llama embolia séptica, o sea, un taponamiento de una arteria por un émbolo de grasa, por un émbolo de pus. Se puede dar el caso. Tenemos el espacio pretraqueal. Luego tenemos el espacio retrofaringeo, es este que está acá. Estos de color rosadito. Es el espacio retrofaringeo, o sea, está atrás de la faringe. Aquí fácilmente entra una infección y no le llegamos ni con el mejor Elequine, ni con el mejor Tienan, ni el Cefamandol. Bueno, todos los antibióticos ha habido ahí por haber,
Hay unos más nuevos, ahorita se llama el moxifloxacino. Son cosas bien caras y que tal no vamos a tener mucho. Por el otro se llama Prevenecid, no me acuerdo ahorita cómo se llama, pero son antibióticos de amplio espectro, pero que no nos van a ayudar si tenemos un problema en esta zona. Y luego tenemos el del espacio tercero, que es este que está acá, ¿verdad? El espacio tercero, es más posterior. Entonces, este ya es prevertebral. Aquí viene otra situación más difícil. Si una infección tiene acceso a este espacio tercero, o llamado prevertebral, ponemos en riesgo los huesos. Se puede dar una infección una infección, yo digo una infección perra, digo yo, una infección marca diablo, una forma de decir que una infección es difícil. Puede llegar a atacar el hueso y crearnos una osteomielitis. Esto prácticamente condena a cualquier paciente. Así es que hay que tener en cuenta estos espacios a los cuales puede haber acceso debido a comunicaciones que se crean entre las diferentes estructuras que estamos viendo a nivel del cuello. Entonces son importantes porque el cuello tiene acceso a estos niveles. El cuello tiene acceso, pero estamos hablando cuando tiene infecciones, de que hay que tener ese cuidado. Sigamos. ¿Y por qué no me lo cambian? Permítanme. Quiero saber. Aquí tenía que haberlo cambiado. Ahí está. Hablando del esqueleto del cuello, o sea, de la columna cervical, está constituido por las vértebras cervicales, el hueso yoides, el manubrio del esternón y las clavículas. Esas son las estructuras que conforman el esqueleto del cuello. Las 7 vértebras cervicales, el hueso yoides, el manubrio del esternón y las clavículas. ¿Cuál de todas estas no forma parte del esqueleto axial? Pregunta de examen. Las articulaciones craneovertebrales en su extremo superior proporcionan la flexibilidad necesaria para poder posicionar la cabeza. Eso ya lo hablamos en la clase anterior. Las articulaciones craneovertebrales son la del atlas con los cóndilos del occipital y la del axis con el atlas, ¿verdad? Que es la de la apófisis odontoide. Esas son las articulaciones craneovertebrales. ¿Para qué sirven? Para dar posicionamiento y para darle flexibilidad, pues, a la cabeza. Para que diga sí, para que diga no, para que mueva la cabeza de lado a lado, para que mueva el pelo cuando está roqueando, pues en fin. Para eso sirve la articulación, las articulaciones craneovertebrales. Hablando sobre las vértebras, vamos a ver que tenemos vértebras típicas cervicales a partir de la 3 y llegando hasta la 6. O sea, la 3, la 4, la 5 y la 6. Hay 4 vértebras típicas. Y existen 3 vértebras cervicales atípicas. La 1, el atlas, característica. ¿Por qué decimos que es atípica? Es ancha, es la más ancha de todas las vértebras. Magnífico. ¿Qué más? No tiene cuerpo. El atlas no tiene cuerpo. ¿Qué más? No tiene espina bífida, no tiene proceso espinoso, tiene tubérculos, tubérculo anterior, tubérculo posterior. Pregunta de examen de este día. Vea el tubérculo anterior del atlas. ¿Qué más? ¿Qué otra característica tendrá el atlas que no tienen las otras? Las masas laterales, que es donde se encuentran las carillas articulares para el occipital, vienen a ser como el cuerpo del atlas, ¿verdad? Pero ya ahorita que hablemos del axis, vamos a decir que el cuerpo del atlas lo conforma la apófisis odontoides o la apófisis en forma de diente del axis. Hablemos del axis. El axis, pues igual. Su característica es su apófisis, que viene a ser el cuerpo del atlas. Entonces es otra vértebra atípica. Y por último, la 7. La vértebra cervical 7. Es un poquito más grande, es un poquito más robusta y lo principal es que su apófisis espinosa es prominente. De ahí toma su nombre propio con el que la conocemos como la vértebra prominente, la 7ª vértebra cervical.
El yoides es un hueso móvil y único. No hay otro yoides como el yoides que tenemos cada uno en el pescuezo. No. Se sitúa en la parte anterior del cuello, a nivel de la vértebra cervical 3. Se encuentra suspendido por músculos. El yoides no se articula con ningún otro hueso. El yoides solo tiene inserciones nada más. Inserciones musculares. 4 músculos por arriba, 4 músculos por abajo. Se encuentra suspendidos por músculos que lo conectan a la mandíbula, a los procesos estiloides, al cartílago tiroides, al manubrio y a las escápulas. Con eso tiene relación el hueso yoides, pero es un hueso ampliamente móvil, el hueso yoides. Tiene eso el nombre de yoides, es porque tiene forma de la letra epsilon. Creo que por ahí la tengo, yo no creo esa paja, pero supuestamente así es. Entonces, esto es el esqueleto del cuello. Entonces decimos que el esqueleto del cuello son las vértebras cervicales, la clavícula, el manubrio del esternón y la... ¿cuál era la otra? Se me fue. El manubrio... y el hueso yoides, que no está aquí. Aquí no está el hueso yoides, es el que me hacía falta. Entonces, ¿cuál de todas estas estructuras no forma parte del esqueleto axil? Pregunta. Sigamos. Volvemos a ver las vértebras, ¿verdad? El atlas, son las atípicas, el axis y la prominente. Y las típicas, la 3, la 4, la 5, la 6. Estas son las vértebras típicas y vértebras atípicas. Créanme que de esta diapositiva no me acordaba. El yoides, volviendo al yoides, aquí está la letra epsilon. Supuestamente se parece, sí, tiene un parecido, pero hay que usar mucho la imaginación. Bueno, el hueso yoides, pues, no se articula con ningún otro hueso. Se encuentra suspendido de los procesos estiloides de los huesos temporales mediante los ligamentos estilo-yoideo y está adherido firmemente al cartílago tiroides. Ojo con eso, él sí está adherido al cartílago tiroides. ¿Cuál es la función del hueso yoides? Inserción para los músculos anteriores del cuello y como apoyo para mantener la vía aérea abierta. El hueso yoides, esta posición que él tiene aquí, específicamente acá a nivel de C3, es porque coincide con el nivel donde tenemos la laringe. El hueso yoides evita que las estructuras que tenemos en el cuello, por ejemplo, al agacharnos, al inclinarnos, al flexionarnos, hablemoslo como es, al flexionar la columna lumbar y enviar o mandar nuestro cuerpo hacia adelante, las estructuras del cuello colapsarían hacia atrás, o sea, se harían hacia atrás. ¿Y qué harían en ese momento? Aplastarían la laringe. ¿Qué pasaría si se aplasta la laringe? Podemos dejar de respirar. ¿Qué pasa si se aplasta la laringe cuando estamos hablando? Podemos dejar de hablar en ese momento, podría lastimarla. Pues el hueso yoides se mantiene en una ubicación suspendido por los músculos, tal si fuera un canopy, por decir así. Así se mantiene él. Tiene una estructura que lo mantiene rígido, erguido, separado. O sea, está firmemente unido, dice, a la laringe. Firmemente adherido al cartílago tiroides, que es de la laringe. Entonces, si no tuviéramos hueso yoides, la piel, los músculos aplastarían la laringe, y en cambio el hueso yoides funciona como si fuera una tienda de campaña. Ahí detiene todo lo que quiera compresionar la laringe. Esa es la función principal del hueso yoides. Donde dice mantener la vía aérea, sí, es inserción para los músculos anteriores del cuello, son los músculos supra e infrayoideos, pero lo principal es eso es lo principal, mantener la vía aérea abierta o la vía aérea permeable. Esa es la función del hueso yoides, que la tráquea la laringe nunca se contraiga, nunca se aplaste, siempre se encuentre abierta. Esa es la función del hueso yoides.
Como dice ahí, con fines descriptivos se divide el cuello en triángulos, triángulo anterior y triángulo posterior. Estos triángulos se subdividen también en otros triángulos más pequeños con el mismo objetivo de describir las estructuras contenidas en cada uno de ellos. El triángulo anterior es este que está acá, este es el triángulo anterior, y este es el triángulo posterior. El que delimita eso es el músculo esternocleidomastoideo. Entonces, el triángulo anterior tiene como límites. El límite anterior es la línea media del cuello, esto que está acá. Ese es el límite anterior. El límite superior, el borde inferior de la mandíbula. Es todo esto, borde inferior de la mandíbula. Todo eso es el borde inferior. Y el límite posterior, el borde anterior del esternocleidomastoideo. Desde ya lo digo, si yo pregunto esto en una de complementar, por ejemplo, me tienen que poner, para que sea válida, el borde anterior del esternocleidomastoideo, porque ya vamos a ver que el borde posterior del esternocleidomastoideo es el límite anterior del triángulo posterior. Parece trabalengua, pero así es. Entonces, estos son los límites del triángulo anterior. El borde anterior del esternocleidomastoideo, el borde inferior de la mandíbula y la línea media del cuello. Borde es triángulo anterior. Triángulo posterior, ¿cuáles son sus límites? El límite anterior, el borde posterior del esternocleidomastoideo. ¿Cómo se llama? El límite posterior, el borde anterior del músculo trapecio. El músculo trapecio, el borde anterior del músculo trapecio. Y el límite inferior, que es ese lo da el tercio medio de la clavícula. Cuando decimos tercio medio, es la parte más medial de la clavícula. Entonces, esos son los límites del triángulo posterior. Desarrollemos en base al triángulo anterior del cuello. El triángulo anterior del cuello, este que estábamos viendo, se subdivide en triángulo submandibular, abajo de la mandíbula. Luego tenemos el triángulo submentoniano, este que está acá, triángulo submentoniano. El triángulo muscular, que está más abajo, es este, el triángulo muscular. Y tenemos el triángulo carotidio, este que está acá, el triángulo carotidio. Entonces, hablando sobre el triángulo submandibular, ¿quiénes hacen los límites? El vientre anterior y el vientre posterior del músculo digástrico. Aquí está el yoides. Aquí está el yoides. Entonces, ¿cuáles son sus límites inferiores? La articulación sí, la articulación, no es la articulación, es la inserción en el músculo, en el hueso yoide. Pero aquí este músculo digástrico tiene dos vientres, tiene un tendón central y tiene dos vientres, el vientre anterior y el vientre posterior. Esos delimitan el triángulo submandibular que está en esta zona de acá. ¿Qué podemos encontrar ahí? Por ejemplo, podemos encontrar tejido inmunológico, podemos encontrar ganglios linfáticos. Vámonos al triángulo submentoniano, que se encuentra aquí. Va a estar delimitado por el vientre anterior del digástrico, o sea, el borde interno, el borde externo sería, del vientre anterior del digástrico, el hueso yoides, que es que está en esa zona, y la línea media del cuello. Sus límites son límite anterior, línea media del cuello, límite posterior, triángulo submentoniano.
También se involucra entre las líneas que ayudan a delimitarlo, se incluye también el hueso yoides. El triángulo muscular, vamos más hacia abajo. El triángulo muscular está delimitado por el yoides por arriba, el vientre superior del homoyoideo, es este que va aquí, el vientre superior del homoyoideo, el esternocleidomastoideo y la línea media. Espérenme, aquí ya me fui mal, ya dije una cosa que no era, que estoy en el muscular. Ah, sí, la línea media. ¿Verdad? Y la línea media son los de la línea media del cuello. Entonces, estos son los límites del triángulo muscular. El esternocleidomastoideo, el vientre superior del homoyoideo, la línea media del cuello y el esternocleidomastoideo. Entonces, este es el triángulo muscular. Luego pasamos al triángulo carotidio. ¿Quiénes lo delimitan? El vientre posterior del digástrico está aquí arriba. El músculo estiloyoideo es uno de los músculos que mantienen suspendido al hueso yoides. El músculo estiloyoideo es este que va acá. El músculo estiloyoideo es uno de los que le limita al triángulo carotidio. El vientre superior del homoyoideo, el vientre superior del homoyoideo es un músculo infrayoideo que tiene pues iguales vientres. Entonces llega el vientre del superior del homoyoideo y también el esternocleidomastoideo son los que ayudan a delimitar el triángulo carotidio. Cada uno de los triángulos, pues como decía, tienen componentes, tienen estructuras específicas. No viene al caso para la clase hablar sobre ellos, porque en anatomía 2 vamos a hablar sobre las estructuras importantes en el cuello, pero aquí lo que me interesa más que todo son los límites, que ustedes lo conozcan. Pero ya saben, si se llama triángulo carotidio es porque ahí vamos a encontrar la mayor parte de estructuras importantes, ¿verdad? Pero bueno, sigamos. Quiero ver cuánto llevamos de clase. No llevamos poco. Permítanme. Hablando sobre los músculos del triángulo anterior del cuello, pues vamos a verlos de acuerdo a los que se localizan en cada uno de esas zonas. Bueno, vamos a ver lo que se localiza en el triángulo anterior del cuello. Ya me estaba enchivolando. Entonces, vamos a ver que estos músculos se agrupan de acuerdo a su localización o en relación en relación a la ubicación de acuerdo al hueso yoides. Así se agrupan estos músculos y se agrupan en supra e infrayoideos. Los suprayoideos, como su mismo prefijo lo dice, es los que están por arriba del hueso yoides. Y aquí tenemos el estiloyoideo, el digástrico, el miloyoideo y el geniyoideo. Todos ellos toman su nombre de acuerdo al origen y digamos la inserción de estos músculos. Todos pues tienen como origen el hueso yoides. Luego tenemos los infrayoideos, o sea, los que están por abajo del yoides. Aquí tenemos al homoyoideo, al esternoyoideo, al tiroyoideo y al esternotiroideo. Hablemos sobre los suprayoideos. Estos pues se encuentran en los triángulos submentoniano y submandibular. Ojo con esto. Se dirigen desde el hueso yoides hacia el cráneo o hacia la mandíbula. Y la función de ellos es elevar el hueso yoides durante la deglución. O sea, abrir. Al elevarlo tiende a abrir, a separar
la laringe, parte de la tráquea, del esófago, y con eso el esófago se encuentra permeable. Permeable significa que deja pasar las cosas, pues, que no tiene ningún, como diríamos, ningún estorbo para que las cosas pasen de un lugar a otro. Sigamos. Tenemos, por ejemplo, el estiloyoideo. Este pues eleva el hueso yoides en la deglución. Es inervado pues por el par craneal pues número 7. Ojo con los orígenes y los orígenes y las inserciones de estos músculos. Se originan todos en el yoide, pero su inserción es diferente. Estiloyoideo, o sea, de la apófisis estiloides, del temporal al hueso yoide. Tenemos el digástrico. El digástrico posee dos vientres que se insertan en el hueso, en el yoide. Este le provee dos funciones. Una es elevar el yoides y también baja la mandíbula. Esa es función específica del digástrico. Elevar el hueso yoides y bajar la mandíbula. Este es inervado por el séptimo par craneal y por la rama mandibular del trigémino. O sea que tiene doble inervación. Permítanme. Al tener pues dos vientres, pues necesita doble. Bueno, no es algo, lo estoy poniendo como que fuera algo indispensable. No es así. Tiene doble inervación, sí, solamente eso. Ahí vamos a agregar, si ya le pongo algo más, ya estoy casi que inventando, no es así. Entonces tenemos pues que el músculo digástrico, pues como decía, tiene doble vientre. Aquí lo podemos ver al músculo digástrico, su vientre anterior y su vientre posterior, ¿verdad? Que es este que va acá, que está en esta, perdón, estoy tocando el otro, el estilo, ¿cómo se llama? El estiloyoideo, es este que va acá. Este se va, pues, tiene origen en la mandíbula y también, y se inserta en se llama apófisis digástrica, no, línea digástrica, algo así es, no me recuerdo muy bien, investiguenlo. Línea digástrica que se encuentra en la apófisis mastoide, por eso lleva el nombre de digástrico. Luego tenemos el miloyoideo. Este se origina en la línea miloyoidea. La línea pues miloyoidea es una, ¿cómo se llama? Es una, ¿cómo se llama? Se me fue ahorita. Es la apófisis miloyoidea, no, la línea miloyoidea se encuentra pues en la mandíbula, al interior de la mandíbula. Ahí se encuentra la línea miloyoidea. Y se inserta en el yoides junto a su compañero, conforman el piso de la cavidad bucal. De su compañero es el miloyoideo, pues del lado contrario. Quiero ver si aquí, es que yo creo que en esta solo tengo el genioideo, que es el que viene, y el miloyoideo no está aquí. Quiero ver si está en otra. Permítanme. Ya me fui. No está aquí. Bueno, pero ¿cómo se llama? El miloyoideo, aquí lo estamos viendo, miren, es este de acá, está por abajo del digástrico, ¿verdad? Entonces del vientre anterior del digástrico, aquí está. Entonces por abajo y al lado contrario, pues estos son los que conforman el piso de la cavidad bucal, el miloyoideo. Luego tenemos el genioideo, que se origina en la apófisis geni, también está en la mandíbula y se inserta en el hueso, en el yoides. Este eleva y tira el yoides hacia adelante, y contrario, desciende la mandíbula y tira hacia adentro. Tiene doble función. Es inervado por las ramas de C1 de
de las ramas del C1 y también tiene que ver con el par craneal número 12, o sea, el hipogloso. Ese es el genioideo, por aquí está. Aquí está el, permítanme, aquí está. Aquí tenemos el genioideo, ¿cómo se ve? Sigamos. Ahora veamos los infrayoideos, o sea, estos están por abajo del yoide. Aquí tenemos el yoides, este es el yoides. Entonces vamos a ver que están relacionados pues también con los triángulos musculares. Unen el hueso yoides a las estructuras inferiores y por ende las deprime. O sea, al hacer el contacto, ¿verdad? Hacen una depresión de las estructuras inferiores o al tirar del hueso. O sea, esa es la función. Hemos visto que los anteriores lo elevan y lo separan. Ahora vamos a ver los que lo hacen descender. Eso es lo que quiere decir con deprimir. Y estabilizan pues la unión de los suprayoideos. Pues sí, porque al tirar hacia abajo mantiene tensos los de arriba, los suprayoideos, y se mantienen en buen funcionamiento. El esternoyoideo, como dice su nombre, esternón y yoides, ¿verdad? Esternoyoideo, aquí está. El esternoyoideo es este de acá, que va a ir buscando inervarse en, ¿cómo se llama? Hacer inserción sobre el esternón. Este desciende al yoides y está inervado por ramas anteriores de C1 a C3. Luego tenemos el homoyoideo. El homoyoideo está conformado por dos vientres unidos por un tendón que en este caso pues es lo de la clavícula y participa tanto en el triángulo anterior como en el triángulo posterior. ¿Cuál es su función? Desciende y fija al hueso yoide y se está conformado su inervación por los nervios de C1 a C3, el homoyoideo. Aquí está el homoyoideo. Se me hizo, aquí está el homoyoideo. Luego tenemos el tiroyoideo. Este va desde el yoides y este tiene una función especial. Eleva la laringe en situaciones como por ejemplo cuando se cansa, cuando se canta, porque hay un sobreesfuerzo humano para poder cantar. Entonces esa función pues la hace el tiroyoideo. Está inervado por ramas de C1 y también por el par craneal número 12. El esternotiroideo, este tira hacia abajo el cartílago tiroide y está inervado por C1 a C3 a través del asa cervical. Ya vamos a ver más adelante a qué nos referimos con el asa cervical, porque es muy importante. Es el esternoyoideo. Aquí tenemos el homoyoideo que tiene acción o tiene función en el triángulo anterior, ¿verdad? Tiene acción en el triángulo anterior y ayuda también a dividir el triángulo posterior. También tenemos el músculo esternocleidomastoideo, ya lo hablamos, músculo también. Esto es la arteria carótida común, esta que está acá, la arteria carótida común, el músculo tiroideo, que es este, y la vena yugular interna. Sí, la vena yugular interna, la que se encuentra acá. Son las estructuras más importantes hasta este nivel, ahí en el cuello. Entonces tenemos el esternotiroideo, es manubrio del esternón y esternón. Homoyoideo es la apófisis homoyoidea. De ahí tengo una duda todavía. Y ¿cómo se llama? Y estos tienen que ver con ramos espinales, C1 a C3. El tiroyoideo desciende el yoides y eleva la laringe para poder, por ejemplo, los que cantan, ¿verdad? Y el esternotiroideo, pues este va del cartílago tiroides al C1, C3 y a través del asa
cervical, el externo tiroideo. Bueno, sigamos. O creo que nos vamos a quedar aquí con esta parte, porque tengo aproximadamente 1 hora con 5. Si he querido no ser tan largas las clases, entonces vamos a